padre del diablo con el hijo de Satanás. Hacen una fotocopia de aquel Cogen y etiquetan lo mismo. Exactamente. Una madre y un niño cargando. De esa adoración pagana y satánica y diabólica. Y entonces continúan haciendo el mismo rito. Pero ahora le pusieron, en vez de Semíramis, le pusieron a ella María. Y al niño, en vez de Tamuz, le cambiaron el nombre y le pusieron Jesús. El niño Jesús, el niño que nunca crece. Entonces, cuando la gente que cree con buen corazón, exacto, porque lo hacen por ignorancia, con un buen corazón, van donde la Virgen María, o los miles de nombres que tienen, porque hay miles de vírgenes a hacer una adoración, a prenderle vela, a pedirle milagros, creen que lo está haciendo con la madre de Jesús. Y resulta que está frente a una entidad satánica y diabólica, donde está poniendo tu voluntad, y cuando de eso se alimentan los demonios. Sí, eso estamos cuando claros, tú les rindes tu voluntad a ellos, ese es el alimento, la gasolina para ellos energizarse para poder ejecutar el mal. Sí, entonces, en otro orden, Nimrod, por ejemplo, tenía un culto satánico donde habían sacerdotes que se vestían con una bastola, que tenían una cruz en el centro. Una cruz normal. Una cruz. O sea, ese sería un tema de un programa. ¿Es la cruz un símbolo cristiano? Eso es muy fuerte. La respuesta es que no. La cruz no es un símbolo cristiano. ¿Cómo que no cita en toda la iglesia general? Bueno, la iglesia de los hombres. Usted ve, en la Biblia nos dice bien claro que maldito todo aquel que es colgado en una cruz. Por eso Jesús se hizo maldición en una cruz, para él en su maldición convertirnos a nosotros, que nos tocaba la cruz era a nosotros, entonces convirtiendo a nosotros en bendición, cuando él se maldijo, porque todo la cruz significa maldición. Era la manera de que Semíramis ejecutaba a todo aquel que se resistía a arrodillarse ante la estatua de ella. Ella se inventó la muerte de cruz, vale decir que la cruz y la muerte de cruz viene de las manos del mismo Satanás. Entonces, por eso Dios eligió para que su Hijo, el mismo Dios encarnado, muriera en la cruz de Calvario para que se hiciera maldición, para poder nosotros redimirnos de eso. Entonces, estos ritos donde aparecen por primera vez los caníbales, sacrificaban las uñas delante de una hoguera gigantesca del dios fuego, en representación de Nimrod, que ya había muerto, y hacían sacrificios humanos. Entonces fíjate que Dios pedía en esta época que le hicieran sacrificios de animales, porque él no iba a sacrificar la propia raza humana, producto de su creación. Mientras que Satanás exigía que le sacrificaran la creación de Dios a personas. Y entonces, por eso la Biblia dice en muchos lugares que no preste tus hijos para ser pasados por el fuego. Cuando se refiere a eso, está hablando de los cultos babilónicos satánicos, donde se sacrificaban y luego que mataban a sus víctimas, la partían en pedazos y cada sacerdote se comía una parte de la víctima, que normalmente eran vírgenes de 12 años y niños de 12 años, normalmente no llegaban a 13. Así es. Y de ahí viene la palabra caníbal, que son cani de carne y val, que era el dios, el nombre que asumió Nimrod como Baal. Y la Biblia menciona al dios Baal en muchísimos lugares. Sí, claro que sí. Caníbal significa los sacerdotes de Baal que comen carne. También de ahí viene la palabra carnaval, que son estas fiestas que se hacían después de la muerte de Tamuz, el hijo de Nimrod. Se hacían unas fiestas satánicas de adoración. Y entonces allí se vestían de diablos, de Satanás y todas esas cosas, de brujas. O sea que nosotros lo que estamos haciendo aquí, eso es puro diablo. Eso es un engaño. Ay, Dios ¿Qué mío. tiene que ver el carnaval con la independencia de la República Dominicana? Yo pensaba que eso era algo de fiesta, que en el carnaval. Eso es un rito satánico que nos lo metieron allí y viene precisamente etiquetado y auspiciado por la Iglesia Católica, que es la que ha introducido todos estos ritos satánicos para que continúe la idolatría a dioses falsos dentro de lo que nosotros creemos que estamos haciendo. Sí, hay una pregunta que yo siempre me he hecho: ¿por qué nada más siempre el carnaval se hace en el malecón? Y no lo pueden poner en 27, en otro lado, siempre.
Y fíjense, empieza en un lado y termina en otro lado. No, Siempre. El malecón tiene No tiene nada que ver con el obelisco, líder. Claro que sí. Porque por ahí todo es siempre Tiene ahí. que ver con los dos obeliscos que están ahí, que es lo que se llama, lo que se le dicen los entendidos, las líneas de fe, que no tienen nada que ver con la fe, porque esos son puntos, fíjate que en las grandes ciudades de casi toda Europa, Estados Unidos, en el centro del gobierno de los Estados Unidos, frente a la Casa Blanca, Hay un obelisco. hay un obelisco Sí, que lo hicieron los masones, los amigos tuyos que estaban la semana pasada. Un saludo a ellos que están en Nueva York ahora mismo. Tus amigos masones hicieron eso incluso tiene la moneda tiene el símbolo, el triángulo, Exacto, con del ojo símbolo todo lo masón. ve. Entonces, esos diferentes puntos del mundo canalizan la energía del segundo cielo, que es el espacio sideral, donde la Biblia nos enseña que ahí operan los huestes celestiales de maldad. Entonces, canalizan las energías que provienen del infierno a través de esos huestes celestiales que están alrededor en el espacio exterior. Y esos son puntos, esos son antenas para canalizar el mal y esparcirlo por las diferentes naciones. Y por eso tú ves que hay naciones que tienen muchos obeliscos, tienen muchos repetidores del mal, donde la promiscuidad, exactamente, se aumenta, la homosexualidad, y son pueblos perversos. Aquí en la República Dominicana tenemos 3 obeliscos. Tenemos 2 en el malecón para donde tanto autentificar los carnavales, ¿verdad? Y que el mal los desfiles gay y todo y tenemos otro en Villa Vázquez para que baje las fuerzas del mal en el centro del país y se distribuyan. De ahí vienen todas esas cosas que nosotros conocemos, los feminicidios, la brujería, la hechicería, la homosexualidad, los homicidios, y esas son fuerzas que están operando en el espacio sideral, o sea, en el segundo cielo, como fuerzas importantes que están bajando el mal a nuestro planeta. Don Así Julio es. Candelario, sí. Imágenes. Es importante señalar en la historia de la Iglesia Católica cuál era el objetivo para ellos poder abrazar a todos los pueblos que componía el Imperio Romano. Ellos, de cada religión, que eran muchas, porque eran muchos pueblos que dominaba el Imperio Romano. De las religiones paganas. Claro que sí, religiones paganas. Ellos adoptaban las costumbres más populares de las religiones y hicieron un diseño, ¿verdad?, para dominar el mundo antiguo. ¿Qué era el mundo antiguo? El Imperio Romano. Por eso la religión se llama católica, porque quiere decir universal, es decir, una religión universal para dominar y gobernar todos los pueblos. Por eso vemos no que como un nuevo orden mundial adaptaron muchas costumbres y por eso hicieron esta mezcla que hay de idolatría, de adoración. Pero fíjese una cosa, don Julio. Sí. La palabra catolicismo o universal como iglesia de nuestro Señor Jesucristo no lo cita la Biblia. Así es. Exactamente, así es. sí. Ni está profetizada ni por los profetas, ni en la Torá, ni en ninguna parte. Esa iglesia es un invento, una creación, como sabemos, de una mentalidad para ellos inteligente, pero perversa, donde el emperador Constantino, cuando vio que la situación se le estaba poniendo difícil y vio con sabiduría de que los mesiánicos, porque ni siquiera eran cristianos en aquellos tiempos, sino eran un grupo de mesiánicos que fueron expandiendo el evangelio de Yeshua HaMashiach. El evangelio de Yeshua HaMashiach, no de Jesucristo. Jesucristo, la palabra Jesucristo fue un invento también de la Iglesia Católica. ¿Pero y qué persigue la Iglesia Católica con todo esto entonces, señor? Buscando un divorcio. Perdón, ahí hay un divorcio. Espérate. Si bien es cierto que la Iglesia Católica, cuando vemos en Apocalipsis que se refiere a la gran ramera. Pero es a ellos que le dicen. Claro que sí. Es así, pero sin embargo, lo interesante sería pensar por qué Dios permitió la expansión de la Iglesia Católica. Exactamente, buena pregunta. Ella tuvo su importancia y de hecho la tiene. Es bueno recalcarlo, claro que sí. Aún con sus errores, ¿verdad?
ella es la responsable de la expansión del cristianismo en el mundo. Porque la iglesia evangélica de aquella época fue perseguida por la misma iglesia católica. Porque esto es un sistema de hombres. Sí, exacto. Un sistema donde Jesucristo no es el Señor. Y de ahí vemos entonces que esa iglesia intenta glorificar a María. Pero eso es lo que yo no entiendo. Para quitarle la gloria al único que debe ser glorificado. ¿Pero por qué? O sea, eso es algo como que se planifica para hacer daño, ¿no? Para establecer el dominio de los hombres. ¿Quién es el único que debe ser glorificado? Jesucristo. María murió en la cruz por mí o por ti. No, tuvo su papel. Oye, María tiene, con todo mi respeto, sus méritos. ¿Cómo se llamaba la verdadera madre de Yahshua? ¿Cómo es? ¿María o cómo era? Xiomara, ¿no es? Xiomara. Okay. María fue un invento también. ¿Sabes qué pasa? Miriam o Mariam. Miriam era Miriam el nombre. Miriam. El nombre hebreo de María era Miriam, no María. Entonces, ¿qué pasa? Pero no importa cómo se llamara. Sí, exacto. Dios encontró gracia en ella por una serie de condiciones especiales que tenía como mujer. Entonces, pero también ahí viene una doctrina que quiere decir que María Inmaculada. O sea, que me vienen a decir entonces que María nació de manera sobrenatural, sin pecado. Y eso no es cierto. María tenía un padre y una madre y también heredó el pecado original, la caída de Adán. Ella venía como pecadora. Ella también fue necesario. Ella misma expresa en la Biblia y le dice mi Señor, mi Salvador, le dice a Jesús. Exacto. O sea, ella necesitó un Salvador igual que tú y que yo para poderse salvar. Así es. Sin Jesús ella tampoco fuera salva. Pero ella tiene sus méritos. Sus méritos fue que fue elegida por Dios. Exacto, claro. Fue elegida por Dios para traer a Dios hecho hombre. Porque Jesús nunca dijo que él era Dios. No. Jesús dijo el Hijo del Hombre. Exacto, sí, exactamente. Siempre se llamaba así. ¿Qué pasa? ¿Qué intenta Satanás con todo esto? Desviar la adoración que debe dársele exclusivamente a Jesús, porque Él fue el que se sacrificó en la cruz por mí y por ti y por el mundo. Amén, y desviarlo a un Dios falso que es María. Y no solamente un Dios falso, es un Dios diabólico. A muchos dioses. Sí, porque no, espérate, está Elías, hay muchos. Una fábrica. Y todos se caen y se rompen. Yo no he visto cosas más grandes que esta. ¿Qué pasó o qué pasa todavía dentro de la Iglesia Católica? Como decía el doctor, ellos tienen sus méritos, pero ahora bien, se entronó en ella el bien y el mal, la lucha del bien y el mal que todavía está en medio de todos los seres humanos, en medio de los evangélicos, todas las denominaciones, está la lucha del bien y el mal. Entonces podemos decir que Satanás se entronó en medio de la Iglesia Católica. Lo que estoy diciendo es fuerte, le va a caer fuerte a mucha gente, pero es una realidad. Muy fuerte. ¿Por qué? Mira, y voy a decir algo más fuerte todavía. En la Iglesia Católica hay obispos, cardenales, arzobispos que no creen en Dios. Eso es muy fuerte lo que te está diciendo, don Julio. Oye bien, no creen en Dios. Porque entonces, mira por qué no creen en Dios. No creen en María tampoco. No creen en María. ¿Por qué? Porque saben que el diseño de la Iglesia Católica es un invento para dominar a los pueblos. Es un invento para aplacar los pueblos y vivir ellos de la ignorancia de los pueblos. Y esa doñita, por ejemplo, que van a su iglesia, ¿cómo nosotros podemos...? Mira por qué. Vela. Mira por qué. No se concibe... hacen su trabajo. Sí, no se concibe que todavía en pleno siglo XXI hayan un grupo de sacerdotes, incluyendo obispos y cardenales, como el último escándalo que explotó en Filadelfia, donde 300, oiga bien, no fueron 5, ni 1, ni 2, 300 sacerdotes violaron una gran cantidad de niños por años. Es decir, convirtieron la iglesia de Filadelfia en un centro de satisfacción sexual, donde se sabe solamente 300, pero sabrá Dios cuántos 300 han pasado en la República Dominicana, han pasado en México y han pasado en muchas partes. Don Julio, yo no creo que tampoco sea en la Iglesia Católica. Dele un chance a ellos. Pero
si nos concentramos en María, es donde yo quiero ir, y vemos entonces que no encontramos ningún tipo de rito, ningún tipo de adoración, Así es. en ninguna parte del Nuevo Testamento, no encontramos nada que nos diga que debemos de adorar a María. Exactamente. Y aparte de eso, mire, la Biblia católica... Al contrario, exacto. Ahora déjeme concluir la idea. Al contrario, Jesús está en la sinagoga. Y vienen y le dicen, mira, Jesús, ahí está tu madre y tus hermanas que te están buscando. Jesús, visualmente irritado por esta palabra, dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Así es. Desautorizando, porque él sabía lo que venía. Quitando la importancia. Eso fue un gancho de Satanás para meter el asunto. Tremendo. Por ahí. Él que sabía, que conoce el futuro, conoce los tiempos. Amén, No, espérate un momento. Mi madre, mis hermanos y mis hermanas son los que obedecen la palabra de Dios. Y le está señalando los apóstoles. Wow, bendito. Tremendo. Porque él sabía lo que iba a venir. En la cruz del Calvario, él está crucificado y le dice a María, que está al pie de la cruz, dice, no le dijo madre. Es un en hebreo dice, y en griego también, dice mujer. Wow. Fíjate bien. Oiga, tremendo eso. Es para que no hubiera confusión. Exactamente, claro. Tremendo. Mujer, dice, he ahí a tu hijo, pero no era él, al que tenía al lado, diciendo, yo no soy tu hijo. Wow. Yo no había visto ese punto de vista, ¿no? He ahí a tu hijo, el que tenía al lado. ¿A quién tenía al lado? A Juan, ¿no era? No, a Jacobo. A Jacobo, perdón, sí. Jacobo, que es hermano de sangre, ¿no? De sangre de Jesús. Wow. Hijo de María. Muy fuerte. Porque María tuvo al menos 8 hijos, nos enseña las Escrituras. Al menos 8 hijos. O sea que otra doctrina falsa de que María es siempre virgen es una estupidez también. Y mira, yo pensaba que Jesús era el único hijo y ya no tuvo más señora. hijos. Pero está bien. La concepción de Jesús en María se hizo de una manera sobrenatural. Fue el Espíritu Santo. Nos enseña las Escrituras. Ahora, ¿cómo ella dio a luz a Jesús? ¿Por las rodillas? No, normal, exacto, claro. Dio a luz normal, por donde todas las mujeres dan a luz. Claro. Entonces, ¿de dónde viene el concepto de virgen? Exacto. Era virgen cuando fue concebida. Ya entendí. Pero cuando Jesús nace, viene el himen y todo para afuera. Y no hay virginidad. Ya entendí. Además, la Biblia nos enseña y nos dice que José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Wow. Esta palabra de conoció viene en hebreo y luego al griego, tiene la misma connotación más o menos. Conocer allí es conocerla sexualmente, estar con ella. Tener relación. O sea que José se acostó con María y la conoció como mujer, como su esposa, después que dio a luz a Jesús. Y entonces tuvo al menos otros 7 hijos, que la Biblia los menciona sus nombres. ¿Que no menciona? Lo menciona. Menciona 4 varones que eran hermanos de Jesús. Ahí estaba el que estaba al lado de María, cuando le dijo, mujer, he ahí a tu hijo, el que está al lado de ti. Y menciona al menos 3 hembras que tuvo José con María. Sin contar, que la Biblia no se refiere a eso, a otros hijos que tuvo José antes el matrimonio con María. Así entonces, señores, prender una vela a una fotografía y pedirle a Santa Fulana, como es la Virgen de la Altagracia, tú, yo irme caminando allá, ¿verdad? Y yo no conozco lo que usted está expresando ahora mismo, porque no conozco. Y yo creo en mi virgencita y voy, y me voy vestido de blanco, y llego allá y le ofrezco y todo eso. Usted se tropió y está cansado y no hizo nada. Así es. Y a esas personas que le pasan entonces, pero la virgencita me lo concedió. Eso es Dios que te lo concede. Mira que lo que pasa con la virgencita te lo concedió. Exacto, porque yo sé que hay gente ahora mismo que está un poco preocupado. La Biblia enseña que nadie que esté del otro lado, en el mundo sobrenatural, o en el cielo, en el paraíso, como usted quiere llamarle, realmente es el paraíso, no en el cielo. Exacto. Nadie subirá al cielo.
La gente subirá al paraíso, a uno de los 3 paraísos que hay. Como hay 3 infiernos diferentes también, pero que eso